Vamos a seguir con esta serie de psicología espiritual. El boicot, habrás escuchado la palabra boicot, no existe. Lo que realmente está pasando dentro tuyo, vamos a verlo ahora. Porque si alguna vez te pasó, alguna vez querías conseguir mucho algo, sabías lo que tenías que hacer, incluso lo empezaste. ¿Te sentías motivado? ¿Te sentías ilusionado, convencido de que esta vez iba a ser diferente? Pero de repente empecé a hacer exactamente aquello que nos aleja. Exactamente lo contrario. Empezamos a postergar, nos llenamos de dudas, podemos encontrar inclusive 1000 razones o excusas para no hacerlo, nos distraemos. Además, pueden empezar a aparecer preguntas en forma de pensamiento, ¿no? ¿Y si no puedo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy suficientemente buena, suficientemente bueno? Entonces acá aparece la palabra que quizás usamos muchísimo, auto-boicot. Así que quédate en el video. Mi nombre es Gabriela María Piñeiro. Te pido que te suscribas al canal. Comencemos. Decimos, yo mismo me estoy saboteando, y quizás acá te estás reconociendo en esta frase. Pero quiero proponerte que lo miremos desde otro lugar, porque ¿y si no es que vos te estás destruyendo a vos mismo? Porque pensémoslo de esta manera, a veces somos muy hábiles para autocastigarnos. Si no, vamos a verlo desde otro lugar. Hay una parte nuestra, una parte tuya, que está intentando protegerte. Vamos a mirarlo desde ese lado, porque realmente cuando hablamos de auto-boicot, generalmente pensamos que existe una parte de nosotros que quiere avanzar y otra que quiere impedirlo. Como si dentro nuestro hubiera una especie de enemigo. Pero quizás sea más interesante todavía hacernos esta pregunta. ¿Qué está intentando evitar esa parte mía que impide? Porque detrás de muchas conductas que llamamos auto-boicot hay miedo. Hay miedo al fracaso, hay miedo al éxito también. A veces tenemos miedo al éxito. Miedo al rechazo, miedo a mostrarnos, a ser vistos o a equivocarnos inclusive, o a perder algo o a perder a alguien. Y muchas veces hay un miedo mucho más profundo todavía, que es el miedo a dejar de ser quien aprendimos que teníamos que ser. Y esto vamos a ir al hueso y profundamente con la psicología espiritual, porque nosotros estamos a veces actuando un personaje del que tenemos que ser, o el que quizás otras personas pretendían que debíamos ser. Y esto es muy importante porque nuestra mente no siempre busca la felicidad. Muchas veces lo que hace, como decíamos en el video anterior, es buscar nuestra seguridad, protegernos. Y ahí hay una gran diferencia entre ambas, ¿no? Buscar la felicidad y buscar proteger, aunque la protección no sea lo mejor para nosotros, ¿no? Porque eso conocido que hace que se produzca esta protección puede inclusive parecer seguro. En realidad nuestra mente tiene una tendencia bastante particular porque prefiere lo conocido ante lo desconocido, ¿verdad? Esto lo habíamos también visto en el video anterior, donde el inconsciente aferra lo conocido como modo de reaseguro, aunque lo conocido no sea lo mejor para nosotros o aunque nos haga sufrir. Por eso una persona puede permanecer durante años en una relación, un trabajo, un vínculo, aunque no le haga bien. Y por otro lado, en consecuencia de eso, podemos seguir postergando proyectos, aunque realmente
nosotros querramos hacerlo o lo deseamos profundamente. Ahí aparece una discusión, ¿no? Interna, una guerra interna. A veces queremos comenzar un curso, comenzar un emprendimiento, comenzar una dieta, un proceso de transformación y abandonarlo justo cuando empezamos a avanzar. Máster. Acá yo puedo dar clase de cómo abandonar algo cuando nosotros creíamos que estamos bien y ahí lo abandonamos. Entonces, no entiendo por qué hago esto, no lo entiendo y ahí podemos encontrar la explicación. Porque nuestro sistema emocional reconoce lo conocido como territorio seguro. Ahí cuando empezamos a hacer esos cambios, que van a ser buenos y positivos para nosotros, esta gran parte emocional inconsciente nos vuelve y nos mueve a lo seguro. Acá está seguro. Como dije antes, aunque ese territorio sea incómodo, aunque sea doloroso, aunque ya quizás no se corresponda con la persona que sos ahora. Entonces, ¿cuántas cosas en nuestra vida seguimos sosteniendo solamente porque son conocidas? Un montón. Hay una vivencia que todos podemos reconocer y acá pueden hacer en los comentarios si se reconocen, porque quizás esto le haya pasado a un montón. Te haya pasado a vos. Tenés una oportunidad. La esperaste durante mucho tiempo. Cuando al final aparece, empezás a dudar. ¿Les ha pasado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, nos ha pasado. Y pensás a preguntarte, ¿será para mí? ¿No será demasiado esto? Quizás todavía no estoy preparado. Y ahí empezás a encontrar motivos para no avanzar. Eso es lo que llamamos autoboicot, pero en realidad no es una palabra que la pongamos como castigo. Es un mecanismo de defensa que tenemos en nosotros para protegernos. ¿Quién protege el ego? ¿Quién protege el inconsciente? Mantenernos en lugares conocidos y seguros. Porque yo también he tenido momentos así, entonces por eso, y sigo teniendo, claro. Momentos en los que quizás miramos hacia atrás y podemos reconocer que no era falta de capacidad, porque alguna vez avanzamos, alguna vez dimos ese paso y no retrocedimos. Porque tampoco es falta de deseo, tampoco es falta de ganas, es algo mucho más sutil. Una parte de nosotros todavía quizás no se sentía preparada para habitar eso que quería ser. Esto me parece algo muy profundo, porque muchas veces queremos cambiar algo de nuestra vida, pero todavía estamos intentando sentirnos seguros dentro de la vida anterior. Quizás sea una de las formas más silenciosas del autoboicot, de autoboicotearnos, desear una nueva vida, desear un cambio, desear hacer algo, querer hacer algo mientras seguimos emocionalmente comprometidos con la versión antigua. Y esto es muy común, porque acá aparece la lealtad, ¿no? La lealtad familiar, la lealtad con la raza. Y ahora cuando dije esto de comprometidos con la antigua, recuerdo las actualizaciones, por ejemplo, que tienen los programas o las aplicaciones de los celulares, de los móviles, de las computadoras. Y siempre se están reversionando, ¿no? Siempre se están actualizando, siempre están haciendo nuevas actualizaciones. Pero no se quedan pegados emocionalmente con la anterior. No es que estamos ahora utilizando el Windows 10, Windows 11 y añoramos el XP. ¿Se acuerdan el XP?
Eso quedó en el pasado, avanzó y eso funcionó cuando funcionó, pero ahora ya si lo queremos utilizar seguramente no es compatible con ninguno de nuestros equipos, ¿verdad? Y esto sucede también con nuestras emociones y con nuestra forma de resolver y con nuestras decisiones. Y el autoboicot lo que hace es poner una barrera, un freno, como una malla que nos detiene, para tenernos como en esta cárcel, podría ser, o un lugar seguro, aunque sea de oro, pero que nos va a mantener siempre en esta misma posición. Porque por otro lado, hay algo más interesante todavía, que el autoboicot no siempre aparece como autoboicot. No siempre lo reconocemos como tal. No siempre aparece como una conducta negativa, porque a veces se disfraza. ¿De qué se disfraza? Por ejemplo, de perfeccionismo. Todavía no está suficientemente bien. Tengo que hacerlo, buscar la perfección. Y esto es una forma de autoboicotearnos, aunque parece que estamos haciendo algo positivo. O se disfraza de preparación. Cuando esté preparado voy a hacerlo. O de prudencia, ¿no? Mejor espero un poco. Ahora tengo demasiadas cosas, no puedo hacerlo, ¿no? Como una responsabilidad. O también puede disfrazarse de espiritualidad. Todo llegará cuando tenga que llegar, porque también está el ego espiritual. La verdadera espiritualidad no es hacer lo que pueda hacer, hago lo que puedo y todo va a llegar, sino hacer lo que debo hacer. Y eso también son decisiones. Eso también es dejar cosas en el pasado. Ahora, con esto podemos tener un poquito de cuidado, porque una cosa es confiar en el proceso de la vida, que eso está muy bien, y otra muy diferente es utilizar esa confianza para no asumir nuestra responsabilidad. Porque la conciencia, me tomo el corazón la conciencia, pero la conciencia está en la mente, no elimina nuestra responsabilidad. Lo que hace la conciencia es que nos permite verla, nos permite ver la responsabilidad, porque hay algo que esto lo tenemos claro. Una vez que tenemos un conocimiento, que tenemos una sabiduría, eso nos imprime responsabilidad. Porque si no, claro, después activamos el karma, ¿no? Conocimiento no practicado, lo que se denomina karma. ¿Y de dónde viene esto? La psicología también tradicional, podemos comprender que muchas de nuestras respuestas actuales están relacionadas con experiencias anteriores, aprendizajes, vínculos, creencias que fuimos incorporando, que fuimos aprendiendo. Jung hablaba de eso y hablaba del consciente y del inconsciente, ¿no? Y decía puntualmente que aquello que está en el inconsciente y no se hace consciente continúa influyendo en nuestra vida, ¿no? Carl Jung, un gran referente en la psicología. Entonces, esto conecta profundamente con la psicología espiritual, porque el problema no sería solo tener una programación. También hablamos en el video anterior. Porque todos tenemos aprendizajes, todos tenemos condicionamientos, quizás, todos tenemos historias. Ahora, el problema aparece cuando confundimos esa programación con nuestra identidad. Repito, el problema no sería la programación que tenemos, sino cuando confundimos esa programación con nuestra identidad. O sea, yo soy lo que tengo programado, yo soy mis pensamientos, yo soy mis emociones, como decía en el video anterior.
como también decía, no es lo mismo decir soy una persona insegura que decir tengo inseguridad o una parte de mí aprendió a sentirse insegura. Ahí es como una pequeña diferencia, pero espiritualmente es enorme el reconocer. Porque si yo soy mi miedo, entonces, ¿cómo puedo observarlo? Porque si yo puedo observar mi miedo, entonces existe en mí algo que es más amplio que ese miedo. Es ese espacio, ¿no? Desde donde observamos que ese es el comienzo de la conciencia. Cuando empezamos a observar, cuando empezamos a mirar desde otro lugar, a abstraernos de esa emoción y observarla. Ahora, como dijimos antes, este autoboicot que estamos trayendo hoy a este video es un mecanismo de protección. Entonces, vamos a proponer esta nueva mirada para mirar, valga la redundancia, nuestros patrones. Entonces, la próxima vez que quizás hagamos algo, después de llamar autoboicot, nos podemos preguntar ¿por qué hago esto? ¿No? ¿Por qué hago esto? Y entonces cuando nos preguntamos por qué, es una forma de ponernos en una victimización. Lo podemos cambiar a preguntarnos ¿qué está intentando proteger en mí esta conducta? Porque ya lo dijimos al comienzo, el autoboicot como una forma de protección. Porque quizás estamos evitando el rechazo, estamos evitando sentirnos vulnerables, estamos evitando la posibilidad de fracasar o estamos evitando la posibilidad de tener éxito. Sí, también podemos tener miedo al éxito, como dije antes. Crecer significa dejar atrás una versión conocida por nosotros mismos y toda ese crecimiento, esa transformación implica una muerte simbólica, una muerte de identidad, una muerte de una forma de relacionarnos, de manera de interpretar al mundo. Aparece algo nuevo. Por eso muchas veces ese cambio genera esa resistencia, esa fricción, pero no porque no querramos evolucionar, sino porque una parte de nosotros todavía no sabe quién será después de hacerlo. Existe algo en la psicología espiritual que se llama la despersonalización. Por eso a veces cuando comenzamos en este camino espiritual, empezamos a observarnos desde otro lugar, empezamos a tener una evolución de la conciencia, hay una parte nuestra que se desconoce. Eso es correcto. Eso está muy bien. Vieron, y creo que fundamentalmente más aparece en los chicos, en los adolescentes de género masculino, en los varones, cuando tienen un momento donde crecen muchísimo de cuerpo, en la adolescencia, a los 12, 13, 14 años, y el cuerpo parece que les crece de una forma desproporcionada y casi que se desconocen el cuerpo y por eso hasta pareciera que son torpes, pero es porque tienen que reconocerse su nueva forma. Y esto sucede lo mismo también con nuestra evolución, con nuestra conciencia. Entonces, desde una mirada metafísica, podríamos decir que nuestra experiencia externa muchas veces refleja el nivel de conciencia desde el cual estamos viendo. No significa que todo lo que ocurre sea culpa nuestra, claro que no. No. Tampoco podemos controlar todo lo que sucede. Pero lo que sí podemos preguntarnos, ¿desde qué estado interior estoy creando mis decisiones? Porque una decisión tomada desde el miedo, obviamente que puede producir una vida muy diferente a una decisión tomada desde la conciencia.
Pensemos, dos personas pueden enfrentarse exactamente a una misma situación y construir realidades completamente diferentes. ¿Por qué? Porque no solamente importa lo que ocurre, sino importa desde dónde lo estamos viviendo. Entonces, el verdadero cambio, ¿cómo dejamos de autoboicotearnos? Sería la pregunta, porque quizás no empezando a luchar contra nosotros mismos sería un gran comienzo, porque cuando luchás contra vos mismo con una parte tuya, la otra parte se va a defender. Entonces es una guerra casi eterna, ¿no? Entonces, quizás el primer paso sea observar. Observar, pero sin juzgarnos. Cuando aparece, por ejemplo, una postergación, y pregunto, ¿no? Esta parte mía, ¿qué estoy evitando? O cuando aparezca el miedo, ¿qué estoy imaginando que podría suceder? Porque quizás nuestra parte que protege está proyectando escenarios, la verdad, que bastante crueles y cruentos, entonces por eso lo protege, pero la otra parte consciente podría preguntarse, ¿qué me estoy imaginando que va a suceder? Entonces, cuando aparezca todo este tipo de situaciones, nos hacemos este tipo de preguntas. Cuando aparezca esta necesidad de abandonar algo, ¿qué parte de mí está siendo amenazada? O el perfeccionismo también que decíamos antes. ¿Qué creo que puede pasar si no lo hago perfecto? O un patrón repetido y me doy cuenta que aparezca este patrón, en vez de decir otra vez hice lo mismo, que eso sí es un castigo, podría decir, interesante. Hay algo de mí que está intentando decirme algo y este pequeño cambio de mirada es el puntapié para transformar completamente nuestra relación con nosotros mismos, porque vos no sos tu patrón. Y quiero que te quedes con esta idea. No sos tu auto boicot, ni tu miedo, ni tu ansiedad, ni tu inseguridad, ni siquiera tus errores. No sos las decisiones que tomaste cuando todavía no tenías conciencia. Sos también la conciencia capaz de observar todo eso. Entonces, cuando aparece el observador, aparece la posibilidad. La posibilidad de elegir diferente. Porque, mis amores, la libertad no consiste en no tener condicionamientos. La libertad comienza cuando podés reconocerlos. Entonces, acá quiero dejarte esta pregunta. ¿Qué parte de tu vida sabes que querés cambiar, pero todavía hay algo dentro nuestro que tiene miedo de descubrir quién querías ser después de hacerlo? Te leo. Entonces quizás ahí, justamente ahí, está la puerta que estás buscando. Porque muchas veces no necesitamos luchar contra nosotros mismos para avanzar, necesitamos comprender aquello que todavía nos impide hacerlo. En realidad, si juzgamos esta protección, no vamos a producir nunca el cambio. En cambio, cuando observamos qué está sucediendo, qué estoy protegiendo o qué estoy intentando proteger, ahí aparece el cambio. Porque estoy viéndome de otro lado, estoy viendo qué me está mostrando esa parte. Te leo en comentarios, nos encontramos en el próximo encuentro de Psicología Espiritual y recordá que la conciencia comienza cuando dejamos de reaccionar y empezamos a observar. ¡Feliz día!